Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. Bienvenidos a un nuevo análisis de Noticias sin Fronteras. Antes de comenzar, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde analizamos las noticias más importantes del mundo, con contexto, datos y sin filtros. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ningún análisis. Hoy vamos a profundizar en una decisión de la Suprema Corte de México que ha generado muchísima confusión y, la verdad, bastante alarma. Un supuesto recorte masivo al aguinaldo de las pensiones. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, qué significa realmente y a quiénes afecta. Y es que, seguramente han aparecido en sus pantallas titulares como este. Frases que suenan muy definitivas y que, por supuesto, sugieren un recorte gigantesco a nivel nacional en los aguinaldos. Esto, como era de esperarse, generó una alarma generalizada y mucha incertidumbre. Todo esto nos lleva a la pregunta clave, a la pregunta del millón. ¿De verdad este recorte aplica para todos los pensionados del país? ¿Es algo general? A ver, la respuesta corta y directa es no. La historia real es muchísimo más específica y, como veremos, está muy acotada. Muy bien, para entenderlo, primero hay que desglosar la decisión real, la que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN. Y aquí está el primer punto, que es crucial. No estamos hablando de una nueva ley federal que afecte a todo el país, para nada. Lo que la Corte hizo fue revisar y validar una reforma a una ley local, muy específica, del estado de Zacatecas. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en proantocianidinas e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentran más información en el enlace que dejamos en la descripción del video. Continuamos. Entonces, el punto central de todo este asunto es entender exactamente quiénes sí se ven afectados por esta decisión y, quizá más importante todavía, quiénes no. La decisión, y esto hay que recalcarlo, solo afecta a los futuros jubilados de un sistema muy específico, el ISZZ. ¿Qué es esto? Es el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas. Nadie más. No afecta a los jubilados actuales de ese mismo sistema, ni mucho menos a los millones de pensionados del IMSS o del ISSSTE a nivel nacional. Y aquí hay otro detalle vital que muchísimos titulares simplemente omitieron. La Corte fue muy clara. La ley no se puede aplicar de forma retroactiva. ¿Qué significa esto en español? Pues que la Corte protegió a quienes ya reciben su pensión. Sus aguinaldos no se verán afectados. Punto. Ahora, para quienes sí aplica, es decir, los futuros jubilados del ISSSTESAC, el cambio es significativo, no hay duda. Su aguinaldo, que antes era el equivalente a 60 días de su pensión, ahora se reducirá a solo 30 días. Es un recorte del 50%. Pero, a ver, uno se pregunta, ¿por qué la Suprema Corte validaría un recorte tan drástico? ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, la respuesta está en una profunda y muy grave crisis financiera. Los propios funcionarios del Estado han usado un lenguaje, muy directo, muy crudo para describir la situación. Han dicho que el fondo de pensiones del ISZZAC está, literalmente, tronado, o sea, en quiebra técnica. Esto no es nuevo. De hecho, estudios actuariales que se hicieron entre 2017 y 2018 lanzaron una advertencia terrible. Si no se hacían cambios importantes, drásticos, las reservas del fondo se iban a agotar por completo para el año 2027. O sea, el colapso era inminente. Si vemos esta línea de tiempo, queda claro que la crisis se ha estado gestando durante años. Hubo intentos de reforma, advertencias de colapso y, finalmente, esta reforma del 2024 que buscaba, desesperadamente, reducir costos y que terminó en la Suprema Corte. Todo esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante de todas. ¿Qué significa esta decisión para el futuro de las pensiones en el resto de México? ¿Es un caso aislado o el inicio de algo más grande? Para entender el razonamiento de la Corte, hay que saber que el caso llegó a través de un proceso que se llama acción de inconstitucionalidad.
Básicamente es una herramienta legal para impugnar una nueva ley, argumentando que va en contra de la Constitución. El argumento de la Corte fue, en resumen, el siguiente. Aunque el recorte es severo, no es una medida arbitraria, no es un capricho. Persigue un objetivo que es constitucionalmente válido: salvar al sistema de pensiones del colapso total para, de esa forma, garantizar los pagos para todos a largo plazo. De hecho, la Corte hizo una especie de acto de equilibrio. Por un lado, aprobó el recorte del aguinaldo, pero al mismo tiempo echó para atrás otras partes de la reforma que eran aún más extremas, como una que hubiera permitido al gobierno suspender por completo los pagos de las pensiones. Con esto, protegió el derecho fundamental a recibir la pensión. La gran pregunta que queda en el aire es esta. La decisión en Zacatecas sienta un precedente, uno muy significativo, y deja a muchos preguntándose si esta es la primera de muchas decisiones difíciles que podrían ser necesarias para mantener a flote otros sistemas de pensiones estatales en todo el país que enfrentan problemas financieros similares. Si quieren entender lo que realmente ocurre en el mundo, más allá de los titulares, suscríbanse ahora a Noticias Sin Fronteras, activen la campana, compartan este video y formen parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. Imaginemos el siguiente escenario. Alguien trabaja durante 30 años seguidos, planea su retiro milimétricamente, hace sus aportaciones cada quincena, firma los papeles y finalmente empieza a recibir su pensión. El sueño de cualquiera, claro. Exacto. Pero de la noche a la mañana, con una firma en un escritorio a cientos de kilómetros de distancia, el Estado determina que esa pensión se reduce a la mitad. Y ese es un golpe brutal para la economía de una familia. Totalmente, suena a una especie de distopía financiera, ¿no? Como un guión de película. Pero pues es exactamente la bomba de tiempo que acaba de estallar hoy en México. Bienvenidos a este análisis a fondo. Así es. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a Noticias Sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún análisis. Y vaya que hoy necesitamos dejar los filtros de lado. Sí, a ver, porque lo que tenemos sobre la mesa es, digamos, el choque entre la viabilidad financiera del Estado y los derechos adquiridos de los trabajadores. Un choque de trenes. Literalmente. Hay reportes actuariales alarmantes, reformas recientes y un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro objetivo hoy es desentrañar todo esto. Pues a ver, vamos a empezar con los hechos verificables, que es lo que hacemos aquí. El primer detonante viene directamente del máximo tribunal del país. La Suprema Corte acaba de emitir una resolución. Es la Acción de Inconstitucionalidad 1492-2024. Un nombre muy técnico, pero las implicaciones son enormes. Gigantescas. Este fallo básicamente valida una reforma muy agresiva a la ley del ISSSTE. ¿Qué es el sistema de pensiones estatal en Zacatecas? Exactamente. El dato duro aquí, el que, digamos, generó la primera ola de pánico a nivel nacional, es un recorte drástico. El aguinaldo para los futuros pensionados de este instituto pasa de 60 a 30 días. O sea, les borran la mitad de la prestación de un plumazo. Así es, literalmente desaparece la mitad. A ver, pausa aquí. Porque cuando la gente escucha que la Suprema Corte está recortando aguinaldos, el pánico es inmediato. Claro, se encienden las alarmas. Sí, fíjate que en redes sociales se desató una tormenta absoluta. Muchos decían que a todos los jubilados del país les iban a quitar la mitad de su aguinaldo. Y qué bueno que haces esa pausa de verdad, porque en temas de seguridad social, la desinformación es sumamente peligrosa. Sí, hay que ser muy precisos. Hay que desmentir ese pánico generalizado. Este fallo es, digamos, quirúrgico. Es sumamente específico. Este recorte del 50% al aguinaldo no aplica, y lo subrayo, no aplica bajo ninguna circunstancia para los pensionados federales del IMSS o del ISSSTE a nivel nacional. O sea, para que quede clarísimo, si alguien que nos escucha cobra su pensión por el Seguro Social tradicional, su aguinaldo está intacto. Totalmente intacto. Esta medida es exclusiva para los burócratas estatales afiliados al ISSSTE-SAC en Zacatecas. Ok, eso da mucha tranquilidad a nivel federal. Y hay otro detalle legal fundamental aquí. La Corte determinó que este recorte no es retroactivo. Ah, eso es clave. Sí, únicamente va a afectar a los trabajadores que se jubilen a partir de que la reforma entre en vigor. O sea, si alguien ya estaba cobrando su aguinaldo de 60 días el año pasado... Lo va a seguir cobrando igual. Exacto.
Su derecho ya está adquirido. Clarísimo. Es en Zacatecas, es estatal y es a futuro. Así es. Pero a ver, aquí es donde la trama se complica enormemente. Sí, porque no es el único caso. No, para nada. Mientras en Zacatecas hablamos de un escenario localizado, a nivel federal tenemos un segundo hecho innegable que sí está sacudiendo las cuentas bancarias en este preciso momento. Y ahí hablamos de la reforma del artículo 127 constitucional. Exactamente, la que se publicó en abril de 2026. Esta modificación pone un tope máximo definitivo a lo que en el debate público se conoce como las pensiones doradas. La regla dice, básicamente, que ninguna pensión pública puede superar el 50% del salario presidencial. Que, en términos reales, estamos hablando de un tope de aproximadamente 70,000 pesos mensuales. Claro. Y ojo aquí, porque no es una proyección teórica ni un debate legislativo en pausa. Es una acción directa que ya impacta a cerca de 93,000 jubilados de pesos pesados. Como Petróleos Mexicanos, ¿no? Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Banobras y también los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en proantocianidinas, e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentra más información en el enlace que dejamos en la descripción del video. Bueno, retomando esta verdadera bomba de tiempo financiera, con el rigor periodístico que merece el tema. Hay que ir al fondo. Exacto. No podemos quedarnos solo en los titulares de los recortes. Para entender una crisis de este tamaño, tenemos que observar cómo se gestó, por qué está ocurriendo esto realmente. ¿Cuáles son las causas reales? Pues si ponemos la lupa en los documentos oficiales, específicamente en la auditoría de seguimiento de 2010 a 2020 del caso Zacatecas, nos damos cuenta de que esto no es un accidente. No es mala suerte. Para nada. Hay una realidad matemática implacable. El ISTESAC arrastra un déficit actuarial de más de 51,264 millones de pesos. A ver, un momento. Déficit actuarial. ¿Sí? Quiero detenernos en ese término porque suena, muy clínico, muy de contador. Claro, a veces el lenguaje técnico oculta la gravedad del asunto. Exacto. Esto significa que la cuenta de banco del instituto está literalmente en ceros hoy, ¿o es una proyección de que no va a haber dinero mañana? Es una excelente pregunta. Mira, un déficit actuarial es básicamente mirar hacia el futuro y hacer una resta gigante. Ok. Tomas todo el dinero que tienes hoy en las reservas, le sumas lo que calculas que vas a recaudar en los próximos años y a todo eso le restas el dinero que ya te comprometiste a pagar en pensiones. Hasta que fallezca el último asegurado. Exactamente. Cuando esa resta te da negativo, y en este caso da negativo por más de 51,000 millones de pesos, significa que el sistema ya está matemáticamente quebrado. Aunque hoy todavía, puedan emitir algunos cheques. Exacto. Es un zombie financiero. Y fíjate que, leyendo los reportes históricos del fideicomiso, lo que más llama la atención es cómo llegaron a ese abismo. O sea, no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso de años. Sí. Entre 2010 y 2016 hubo un saqueo, o para usar el término técnico, una descapitalización severa. Las reservas se desplomaron un 77,5%. Es una locura. Pasaron de tener más de 280 millones a tener apenas 63 millones en la cuenta. Y los motivos detrás de esa caída son francamente indignantes, sobre todo desde la perspectiva de la administración pública. Totalmente. Los documentos señalan el uso del instituto para favores políticos, el pago de compensaciones discrecionales a altos mandos y una omisión que de verdad parece irreal. Dejaron de cobrar las cuotas. Así de simple. Las dependencias simplemente no enviaban el dinero. Fíjate que hay un ejemplo en los documentos que a mí me dejó sin palabras. A ver. El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas llegó a deberle al instituto 503 millones de pesos. $500 million. Sí, y ojo con esto, porque no es que no tuvieran dinero.
es que le retenían la cuota al trabajador directo en su recibo de nómina, pero la administración nunca le transfería esos fondos al fondo de pensiones. Es una retención indebida flagrante. O sea, a cualquier empresa privada que retenga cuotas obrero-patronales y no las entregue al Seguro Social, bueno, la clausuran. La embargan y los directivos terminan en la cárcel en cuestión de meses. Claro. ¿Cómo es eso siquiera posible en el sector público? Pues es el gran problema de cuando el Estado es juez y parte. Se permitieron estas deudas millonarias bajo acuerdos políticos, simplemente pateando el problema hacia la siguiente administración. El clásico que lo resuelva el que sigue. Exacto. Pero lo más fascinante de este caso, y lo digo analizándolo como política pública, es cómo los propios legisladores aceleraron el impacto contra el muro. ¿En qué sentido? Pues en 2015, con el fondo ya en números rojos, aprueban una reforma. Ah, la del aguinaldo. Esa misma. Otorgaron ese famoso aguinaldo de 60 días y además permitieron jubilaciones anticipadas a los 60 años. Dar más beneficios cuando tienes menos dinero. La lógica, brilla por su ausencia ahí. Cometieron el error de diseño más básico y letal que hay en seguridad social. No definieron una fuente de financiamiento. Claro. Le dijeron a los trabajadores, felicidades, ahora tienen mejores beneficios, pero jamás hicieron el cálculo de cuánto porcentaje extra debían cobrar de cuotas para poder pagarlos. A ver, para visualizar esto y que la audiencia se quite las tablas de Excel de la cabeza. Sí, una analogía ayuda mucho. Esto es como tener un edificio con daños estructurales en los cimientos y en lugar de reforzarlos, la administración decide construirle 3 pisos de lujo en la parte de arriba. Tal cual. Y el edificio obviamente colapsa. Y esto me lleva a la pregunta que seguro muchos se hacen. Sé que aquí vemos los fríos números, pero si nos ponemos en los zapatos del trabajador, ¿es éticamente defendible que una nueva generación pague el precio? Es complicado. O sea, que un trabajador joven hoy pierda la mitad de su aguinaldo por la opacidad y los favores políticos de directores que estuvieron a cargo hace 15 años. Es que esa es exactamente la tensión que hace que este tema sea una bomba social. Desde la justicia individual parece un castigo inmerecido. Sin duda. Pero desde la matemática del Estado, se enfrentan a un callejón sin salida donde las opciones no son entre algo bueno y algo malo. Sino entre algo malo y algo catastrófico. Exactamente. Y si alejamos un poco la lente y conectamos este caso de Zacatecas con el panorama federal, nos damos cuenta de que el colapso es a nivel país. Las grandes instituciones. Así es. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el gigante IMSS, registró solamente en 2024 un déficit operativo de 110,379 millones de pesos en su seguro de enfermedades y maternidad. 110,000 millones. Eso es simplemente insostenible. Absolutamente. Y gran parte de la presión viene porque el propio régimen de jubilaciones interno del IMSS absorbe casi 1/5 parte de todo el gasto operativo. ¡Wow! Y si miramos al ISSSTE federal, los datos actuariales nos dicen que sus reservas de seguro de salud se van a agotar por completo en 2029. Pasado mañana en términos presupuestales. Y tienen el mismo problema que Zacatecas. Son rehenes de sus propios deudores. Estados, municipios y universidades le deben al ISSSTE más de 93,000 millones de pesos. Y entonces llegamos al verdadero choque de trenes, el núcleo de todo este debate. A ver. Por un lado, tenemos el principio de sostenibilidad financiera. El Estado levantando las manos y diciendo, pues los números no dan. Si no recortamos, el sistema entero quiebra. Y nadie cobra un centavo, claro. Exacto. Pero por otro lado, tenemos el principio de los derechos adquiridos. Los trabajadores diciendo, yo firmé un contrato, yo cumplí con mis cuotas, a mí me pagas. Y ahí es donde entra la Suprema Corte a intentar mediar. Sí, y cuando la Corte evalúa esto en el caso de Zacatecas, dictamina que reducir el aguinaldo a la mitad es, y cito textual, razonable y no arbitrario para salvar el fondo. Pero claro, los sindicatos saltan de inmediato argumentando que eso viola el artículo 14 constitucional sobre la no retroactividad. Y es aquí donde hay que leer la sentencia de la Corte con muchísima lupa. Porque hay matices. Hay un matiz legal que representa una victoria monumental para los trabajadores y que se perdió entre todo el ruido mediático de los recortes. A ver, explícanos eso. La Corte no le dio un cheque en blanco al Estado. De hecho, invalidó los artículos 128 y 128 bis de esa ley estatal. ¿Y qué decían esos artículos? Porque ahí está la clave del asunto. Esos artículos, digamos, le daban una salida fácil al gobierno. Básicamente decían que si el instituto se declaraba sin capacidad financiera,
podía suspender el pago de las pensiones. O sea, simplemente cerrar la llave. Exacto. Y la Corte los frenó en seco. Dictaminó que el Estado jamás puede condicionar el pago del derecho fundamental, que es la pensión mensual de vejez, a su nivel de liquidez. Ah, o sea, protegieron el núcleo duro. Sí, dijeron, la pensión base es intocable porque garantiza la subsistencia de la persona. Claro. Pero, para poder proteger ese núcleo, el sacrificio matemático tuvo que venir de las prestaciones secundarias. De los accesorios, como el aguinaldo. Exactamente. Y, como mencionamos antes, cuidando siempre que no afectara a quienes ya lo estaban recibiendo. De pensión base no muriera en la mesa de operaciones. Es una gran forma de ponerlo. Pero claro, eso es en Zacatecas, donde hubo guantes de seda y no hubo retroactividad. Sí, la historia a nivel federal es otra. El gran contraste donde las calles están ardiendo en este preciso momento es con la Federación. Los jubilados de Pemex, de CFE y de Banobras argumentan que con la reforma del artículo 127 de las pensiones doradas, a ellos sí se les aplicó una retroactividad de facto. Y es una situación muy tensa. Denuncian que los recortes llegaron de golpe en sus cheques. Estamos hablando de disminuciones de hasta el 60% de un mes para otro. Sin importar que ya llevaran años jubilados. Así es, e incluso sin que existieran todavía las leyes secundarias para regular esos ajustes tan drásticos. Y el impacto de eso es brutal, tanto en lo estrictamente legal como en lo humano, ¿eh? Lo estamos viendo todos los días. Hemos visto marchas multitudinarias en la Ciudad de México, pancartas en el Senado que dicen «Mi pensión no se negocia». Imagina el impacto. Claro. Hablamos de personas en su etapa de mayor vulnerabilidad física, muchos de ellos costeando tratamientos médicos continuos, pagando créditos hipotecarios que calcularon sobre su pensión original. Y de pronto sus ingresos se parten por la mitad. Es un desastre familiar. Incluso hay colectivos de extrabajadores que están amenazando con bloquear logísticamente los preparativos y el desarrollo del Mundial de Fútbol de 2026. Si el gobierno no da marcha atrás. Así de grande es el conflicto. Ahora, manteniendo la objetividad periodística que requiere Noticias Sin Fronteras, debemos equilibrar la balanza de los argumentos. Por supuesto, hay que escuchar ambas partes. Por el lado de la administración federal, la narrativa es muy contundente y pues se basa en esta política de austeridad republicana. El gobierno argumenta que en un país con una desigualdad tan marcada, es moral y financieramente indefendible sostener pensiones doradas que superan por mucho los 100,000 pesos mensuales. Afirman que establecer este tope genera ahorros superiores a los 5,000 millones de pesos anuales para las arcas públicas. Exacto, eliminando, según ellos, los excesos del pasado. Y la respuesta de los afectados es que esos no eran regalos, ni excesos discrecionales. Eran derechos ganados. Totalmente. Argumentan que sus contratos colectivos fueron pactados legalmente con el Estado hace décadas, que entregaron 30 años de fuerza laboral bajo reglas muy claras. Y aportaron las cuotas que se les exigieron. Claro, es, digamos, el conflicto perfecto entre la justicia distributiva, que es el Estado intentando repartir recursos escasos, y la certeza jurídica. El ciudadano exigiendo que el Estado cumpla la promesa que le firmó en un papel. Exactamente. Entonces, viendo estas dos realidades, el ajuste local a futuro en Zacatecas y el hachazo retroactivo a nivel federal, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿La hoja de ruta? Porque es evidente que esto va a crear un efecto en cadena. Zacatecas parece ser solo, pues, la primera ficha de dominó en caer. Y vaya que van a caer más. Lo que la Suprema Corte dictaminó con el ISSSTE sienta un precedente jurisprudencial que va a transformar el país entero. ¿De qué magnitud estamos hablando? Mira, actualmente hay al menos 22 sistemas de pensiones estatales que están igual o peor que Zacatecas. O sea, totalmente descapitalizados. En quiebra técnica. Lo que acaban de obtener los demás gobernadores y congresos locales, gracias a este fallo, es un manual de instrucciones avalado por la Corte Máxima. Les dieron la fórmula legal. Ahora saben que es jurídicamente viable aplicar la tijera a primas vacacionales, bonos de despensa, días adicionales de aguinaldo y beneficios accesorios. Todo usando como justificación que es la única manera de salvar el fondo principal. Así es. En otras palabras, la Corte les dio el permiso de podar las ramas del árbol siempre y cuando no talen el tronco, que es la pensión base. Y preferentemente sin tocar a los que ya están cobrando, para evitar amparos masivos. Es un cambio de paradigma gigante para los trabajadores de todo el país. Es, sin exagerar,
el fin de una era. El modelo de seguridad social del siglo XX, que estaba basado en la expansión constante de beneficios sindicales sin un respaldo matemático sólido, ha llegado a su límite histórico. Ya no da para más. No, porque tenemos una presión demográfica feroz. Fíjate, la esperanza de vida hoy no es la de los años 70. Claro, la gente vive mucho más. Hoy una persona puede vivir 20 o 25 años después de jubilarse, y simplemente no hay suficientes trabajadores activos en la base de la pirámide para financiar eso, mediante un sistema de reparto solidario. Y si a eso le sumas que el gasto público en salud lleva años estancado, Pues la racionalización y el recorte de la seguridad social ya no es una opción política. Es, digamos, un destino inevitable. y eso nos deja con una realidad ineludible y bastante cruda. Hoy analizamos cómo la Suprema Corte ha intentado dibujar una línea de contención en la arena. Establecieron que las pensiones por vejez son el núcleo duro, la promesa sagrada que el Estado debe proteger. Pero al mismo tiempo admitieron que los beneficios accesorios, los extras, son completamente prescindibles cuando el dinero desaparece. Así es. Pero la pregunta que queda flotando, la que debería hacernos cuestionar todo nuestro plan a futuro, es esta. Si la población mexicana sigue envejeciendo, si la informalidad laboral sigue evitando que entren nuevos recursos, y si esas enormes deudas institucionales no se cobran de verdad, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la fuerza imparable de la matemática financiera obligue al Estado a borrar esa línea en la arena y comience a recortar incluso el núcleo duro de las pensiones básicas? Si quieres entender lo que realmente ocurre en el mundo, más allá de los titulares, suscríbete ahora a Noticias Sin Fronteras. Activa la campana, comparte este video y forma parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.